Uno de los aspectos que debemos tener en cuenta cuando estudiamos el Antiguo Testamento, Isaías, es porque seguramente viene a nuestra mente y que tiene que ver con nosotros la historia de ese pueblo, cuando entre nosotros no hay ninguno que pertenezca literalmente al pueblo de Israel. El Antiguo Testamento resulta supremamente pedagógico también para la iglesia, y digo cuanto menos, ¿no? Por lo menos pedagógico. Debo tener mucho cuidado con lo que digo frente a mi pastor Cosme, que ha sido un maestro para mí en el campo del Antiguo Testamento. El Señor lo ha venido utilizando especialmente en el Antiguo Testamento, y así he tenido la oportunidad de trabajar con él, y nunca olvido un momento en que me invitó a un lugar donde me dijo: yo voy a introducir el hebreo del Antiguo Testamento y usted hace la introducción al Nuevo Testamento, porque particularmente he trabajado más en el Nuevo Testamento. Pastor Cosme es experto en el Antiguo Testamento, así que tengo que tener mucho cuidado con lo que digo al respecto del Antiguo Testamento. Y es más, le voy a permitir que si me equivoco en esto que voy a decir, tenga la libertad, hermano, a pesar de la falta de confianza aquí, de que se levante y me corrija, pastor. Yo acepto su corrección. Pero creo que entre tantas cosas y características del Antiguo Testamento, una de ellas es que Dios ha utilizado al pueblo de Israel con un propósito pedagógico para el resto de la humanidad y particularmente para la iglesia. Hay cosas que nosotros decimos: ¿por qué ya no hacemos? ¿Por qué no practicamos? ¿Por qué? Y algunos incluso pretenden hacerlo. Hay algunas doctrinas que tratan de rescatar y de reactivar algunas prácticas del Antiguo Testamento, y existe controversia al respecto, pero a veces esas cosas que nosotros precisamente no practicamos es porque cumplieron su labor pedagógica, que cuando Cristo vino, algunos de estos elementos perdieron su sentido pedagógico porque ya no tenían algo que proyectar, porque lo que estaba proyectando ya se había ejecutado. Entonces esa pedagogía cumplió su propósito. En esta mañana yo quiero enfatizar el propósito pedagógico de estos capítulos que vamos a estudiar hoy. Estamos hablando en esta recta final de Isaías acerca de Dios como la única esperanza. Él es la única esperanza para la humanidad. Y dentro de esa afirmación que Dios es la única esperanza, hace 8 días decíamos que en Él encontramos un nuevo amanecer. Y no era un título para hacer alusión a nuestra congregación, cuyo nombre es Nuevo Amanecer, sino porque el texto literalmente hablaba de un nuevo amanecer en el capítulo 60 de Isaías. En esta tarde ya vamos a hablar acerca de un nuevo matrimonio basados en los capítulos 61 y 62. Él también es la única esperanza para un nuevo matrimonio. ¿De qué o a qué nos estamos refiriendo? Quiero resaltar un par de versículos de cada uno de los capítulos para poder explicar este título. Miren lo que dice el versículo 10 del capítulo 61. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas.
Noten el lenguaje matrimonial de este texto en el capítulo 61. Y en el capítulo 62, versículo 5, dice: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Dos referencias muy interesantes acerca de esta imagen matrimonial y por qué hablamos de un nuevo matrimonio. Bueno, el Antiguo Testamento, particularmente en los profetas, se presenta mucho esta relación entre Dios y el pueblo de Israel como una relación de pareja. Dios invita a Israel a una relación de pareja, a desposarse con Él. Es una conquista a la que Dios se propone con este pueblo de Israel. Un pueblo que inicialmente acepta esa relación, que tiene diferentes figuras, pero que una de las más interesantes es esta de la figura matrimonial. En esto yo siempre he insistido a las parejas y a los grupos de parejas que el matrimonio es una pasión de Dios. A Dios le apasiona el matrimonio, y le apasiona tanto que su relación con Israel la presenta como el de una pareja. Ahora, en esa relación de Dios con Israel, esta mujer, Israel, fue infiel, y no con cualquier infidelidad. Fue una mujer que decidió acostarse con cuanto hombre se le apareció en el camino. Dios le reclama por su adulterio, por su prostitución, y se apartó de Dios. Se apartó de ese pacto, de ese compromiso matrimonial que tenía con Dios. Pero eso conduce a Israel a todo lo que hemos visto en Isaías en cuanto a sufrimiento, en cuanto a desolación, en cuanto a abandono, de tal forma que es maltratada, es abandonada y es destruida por su propia infidelidad, por naciones vecinas que subyugan a Israel y que la destruyen. En estos capítulos estamos viendo cómo Dios empieza a un proceso de restauración, promesa de restauración a Israel y de una nueva vida y de una nueva gloria de esta mujer. En esa promesa que Dios le hace a Israel de restaurarla, entonces le recuerda la imagen de matrimonio. Veamos cómo comienza todo esta promesa, este ofrecimiento de Dios desde el capítulo 61, versículo 1. Quiero que leamos completo estos capítulos porque todos sus ingredientes son enriquecedores. Dice el versículo 1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Quién habla en estas palabras? ¿Quién habla? Isaías. Muy bien. Isaías le dice al pueblo, se presenta como ungido por el Espíritu de Jehová, el Señor. Hace un momento cantábamos Adonai, ¿no? A veces cantamos sin saber exactamente qué significa una palabra. Oh Adonai, cantábamos. Adonai es la palabra que aparece aquí en este texto, que se traduce como el Señor. Eso es lo que significa Adonai, el Señor. Y dice: el Espíritu de Jehová Adonai, de Jehová el Señor, está sobre mí. Esta es una expresión particular o propia del Antiguo Testamento. Si tenemos en cuenta que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo
fue derramado sobre la iglesia, Hechos capítulo 2, y vino a quedarse, a establecerse. Desde entonces empieza a hablar de nuestro cuerpo llamado iglesia, como templo del Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento, la práctica común era que el Espíritu venía como una especie de visita que hacía eventualmente para usar a ciertos hombres para ciertas funciones determinadas. El profeta en este texto se presenta como ungido de una manera especial para anunciarle ¿a quién? A Israel estas palabras de consuelo y de alegría, porque me ha enviado a publicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Todas estas palabras que aparecen aquí están hablando de la situación que estaba viendo Israel después de todo su sufrimiento y exilio que había tenido que soportar. Israel había quedado, por decir una palabra muy coloquial, escurrida, apachurrada, vuelta a nada después de todo este sufrimiento. Y entonces Dios envía al profeta a levantarles el ánimo y a decirles, como veíamos hace 8 días, levántate, resplandece. Hay buenas nuevas de Dios, hay restauración para el pueblo. Esta es la noticia que trae el profeta, donde dice ya no más luto, no esto de esparcir ceniza, dice que para que se les dé gloria en lugar de ceniza, es decir, en lugar de tener dolor, sufrimiento, luto, van a tener alegría porque Dios está restaurando y está prometiendo que serán un plantío de Jehová para gloria suya. Esta es la promesa que Dios hace a través del profeta Isaías. Luego, versículos 4 sigue expresando estas buenas noticias diciendo: reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Extranjeros apacentarán vuestras ovejas. Es decir, esta es una figura interesante porque ellos estaban siendo utilizados como siervos por los demás, por los poderosos que los dominaban. Pero ahora es como diciendo, ahora ustedes son los que van a dominar. Extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Es decir, ustedes serán señores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis de las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Como veíamos hace 8 días, ese era el proyecto de Dios inicial. Eso era lo que Dios quería con Israel. Pero el pecado, la desobediencia y la infidelidad les hizo perder el proyecto de Dios. Ahora Dios dice, yo quiero restaurar el proyecto inicial. Este era el proyecto inicial. Con base en esa promesa de restauración, entonces nos encontramos con un versículo 8 que tiene un giro interesante. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. ¿Quién habla? ¿Notan el cambio de sujeto? Primeros versículos habla el profeta ungido por Dios, pero en estos versículos se escucha la voz de Dios a través del profeta, pero es Dios quien le habla y da una causa por la cual les está prometiendo todo esto que acaba de decir. ¿Cuál es la causa? Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, es decir, de la corrupción, del robo. ¿Perdón? Muy bien. Corrupción, hurto de los bienes públicos, latrocinio.
Dice que Él aborrece eso y ama el derecho. ¿Cómo se presenta? Noten cómo Dios se da a conocer, ¿no? Aquí es donde digo, dejemos que Él nos diga cómo es Él. Amante del derecho y aborrecedor del latrocinio. Por tanto afirmaré en verdad su obra, y noten esta expresión, haré con ellos. ¿Quiénes son ellos? Israel, pacto perpetuo. Palabra clave. Recuerden que Dios había establecido pacto con ellos. Un pacto con sabor matrimonial. Pero Israel lo había abandonado. La descendencia de ellos será conocida, dice, entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Aquí nos encontramos con una causa, con una razón de esta promesa y sobre todo de este matrimonio. La esperanza de Israel está basada en el pacto de Dios. Dios está diciéndole a esta mujer, Israel, aunque tú hayas sido infiel, aunque tú hayas abandonado el pacto, aunque tú me hayas dado la espalda, yo respeto mis pactos. Es Dios quien establece los pactos, pero Dios no los pone en duda. Cuando Dios hace un pacto, lo cumple. Alguien decía que conocer a Dios es muy importante para saber cómo debemos ser nosotros. Bueno, aquí hay algo que debemos ser, y es respetar nuestros pactos. Con Dios es obedecer sus pactos, pero Dios es un Dios que respeta sus pactos. Esa esperanza que Israel tiene de ser restaurada tiene un fundamento. Dios cumple sus pactos a pesar de la infidelidad. Y ya que estamos hablando de este Antiguo Testamento y de esta profecía como algo que resulta pedagógico para nosotros, y enfatizando que esta es una esperanza del pueblo de Israel, quiero que pensemos aquí esto, ¿qué nos enseña a nosotros como iglesia de una vez? ¿Cuál es la pedagogía de Dios acá? Hay algo muy interesante en este capítulo, y es que en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 4, en una reunión en la sinagoga, a Jesús se le dio a leer precisamente esta parte. Él estaba leyendo este capítulo de Isaías, y cuando él terminó de leer estos versículos, dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Inmediatamente hizo un puente y dijo: yo soy del que hablaba Isaías. Pero resulta que Isaías, ¿de quién hablaba? Isaías hablaba de Isaías. Lo que no sabía Isaías era que en sus palabras estaba representando, estaba dando pedagogía acerca de lo que iba a ser Jesús. Y Jesús habla de esa restauración, lo cual nos permite afirmar con toda certeza que la esperanza del mundo y de la iglesia también está basada en un pacto. Y Jesús habla de un nuevo pacto. Incluso cuando celebra la cena con sus discípulos, toma la copa y dice: esta es la sangre del nuevo pacto. Dios establece también un pacto con la iglesia, un pacto con el mismo sabor matrimonial, con la iglesia. La esperanza entonces, no solamente de Israel, sino de la humanidad, está basada en un pacto. Juan, entendiéndolo claramente, lo narra en su evangelio cuando dice el versículo que conocemos todos de memoria: de tal manera amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda,
mas tenga vida eterna. Pero sigamos leyendo. Versículos 10 y 11. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Nuevo giro. ¿Quién habla? ¿El profeta? ¿Quién habla ahora? Primero habló el profeta: el Espíritu del Señor está sobre mí. Luego habló Dios al pueblo. Ahora ¿quién habla? El pueblo responde a Dios. ¿Y cómo responde? En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿No ven ustedes aquí un escenario romántico? A mi mente viene esa imagen tan novelesca de un hombre arrodillándose frente a una mujer y abriendo un cofre, mostrando una sortija y diciendo: ¿te casarías conmigo? Y esa mujer saltando de alegría: sí, sí, sí. Aquí está Israel saltando de alegría por las promesas que Dios le está entregando a través del profeta Isaías, y su respuesta es: sí, sí, en gran manera me gozaré. Está haciendo fiesta y celebra por el vestido de novia que está recibiendo. Un vestido de novia que es un vestido de salvación, porque no se lo merece. Es un vestido de restauración, no por merecimiento. Se le entregan joyas como a cualquier novia. Y dice el versículo 11: porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Hay una característica que tiene esta ropa que recibe esta novia. En primer lugar, son vestiduras de salvación, no merecidas. En segundo lugar, es un manto de justicia. Es decir, aunque Israel no ha sido justa, Dios le está poniendo un vestido que la presenta como justa. Un manto de justicia. Incluso al finalizar dice: así Jehová el Señor hará brotar justicia. Es decir, que esta novia, su forma de responder sí es vistiéndose de justicia, no siguiendo como estaba. Es un volver a ser como Dios quería que fuera su esposa, una esposa justa que le diera la gloria a Dios. Por eso podemos decir que el pacto de Dios presupone una respuesta de Israel, y esto tiene por lo menos dos implicaciones. La primera es que Dios invita a un matrimonio a Israel, pero no la obliga. Espera una respuesta, implica una respuesta, presupone una respuesta. Eso es lo que ha alargado tanto esta traumática relación entre Dios e Israel, la respuesta de Israel. Pero en segundo lugar, esa respuesta no es simplemente estirar la mano y recibir, sino vestirse de justicia. Es una respuesta que evidencia un cambio en esta mujer. El pacto de Dios presupone una respuesta de Israel. Y llegamos al capítulo 62 y nos encontramos con Dios una vez más diciendo: por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia. No tengo una vez más. Dios está empecinado en que Israel refleje justicia, la justicia de Dios.
Y es por eso que la está conquistando de nuevo, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. ¿Para qué es una antorcha? Para alumbrar. El propósito de Dios es con las naciones. El matrimonio de Dios con Israel es para bendecir al resto, para iluminar al resto. Por eso dice el versículo 2, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano de Dios tuyo. Este nuevo matrimonio, esta reconciliación es posible gracias al amor de Dios por su pueblo. Esta expresión de amor, por amor de Sión, de Jerusalén, de la ciudad de Dios que veíamos hace 8 días, esa pasión que Dios tiene por esa mujer, por eso dice no callaré. Y Dios está invitando a esta reconciliación, no por lo que es Israel, no por lo que ha hecho Israel, ni porque sea justa, ni mucho menos por su maldad, sino porque Dios la ama. Ese es el punto. ¿Cuánto hay que aprender del amor de Dios? Y ese amor de Dios no solamente es con esta mujer, sino que quiere que a través de la relación que tiene con ella, todas las naciones sean bendecidas. Es un proyecto absolutamente universal. Y tenemos que volver a pensar en la iglesia. ¿Acaso no es el mismo proyecto de reconciliación con la iglesia? ¿Porque somos un pueblo especial o porque Dios ama a la humanidad? Pero igualmente que con Israel, Dios invita a la iglesia a esa reconciliación. Que Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, dice Pablo, perdón. Y nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios, dice. Toda esta reconciliación, toda esta relación se basa en el amor de Dios. Versículo 4, nunca más te llamarán desamparada. Noten allí el uso en español, por lo menos, de la mayúscula, porque es como un nombre propio, ¿no? Era como estaban llamando a Israel, las demás naciones. Esa nación que decía que era el pueblo de Dios, mire cómo está, harapienta, desamparada, destruida, asolada. Se burlaban de Israel. Pero Dios le dice aquí, por ese amor que le tiene, nunca más te llamarán así, desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Hefzibá y tu tierra Beulá, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como al joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Cómo las llamarán? Hefzibá y Beulá. Esas palabras significan mi deleite está en ella, y desposada. Los nuevos nombres de Israel. ¿No les parece romántico? Yo animo a los hombres que llamen así a sus esposas de aquí en adelante. Hefzibá, apréndaselo. Que le diga mi deleite está en ti, ¿cierto? Es como Dios decide llamar a esta mujer infiel, pero la llama así basado en su amor. Solo el amor de Dios hace posible este nuevo matrimonio. Versículo 6 describe el nuevo estado de restauración de esta Israel. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis,
ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Todas estas expresiones y promesas de prosperidad para Israel, que son entendidas por Israel en el sentido literal, en el sentido material, en el sentido de bendición, de prosperidad, son parte de la pedagogía de Dios para expresar su proyecto de Shalom para toda la humanidad. Que muchas veces, lamentablemente, algunos se quedan con solo el elemento pedagógico y solamente quieren billete. Qué gran error. Son expresiones pedagógicas. Termina los versículos 10 al 12 con otra proclamación. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. ¿Qué? ¿Qué hizo oír Jehová hasta lo último de la tierra? A continuación lo dice: decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Una proclamación del esposo. Es como invitando. ¿Y saben por qué? Porque se necesita una respuesta. Dios no obliga, nunca. El largo proyecto, largo a los ojos humanos de Dios, el proyecto de salvación, tiene tanta espera, no es por Dios, es por usted y por mí, es por el ser humano que se demora en responder, porque Dios quiere la salvación de cada persona. En esta proclamación, Dios proclama su salvación porque espera una respuesta amorosa. Si su salvación, si su restauración, si su promesa, si su ofrecimiento de matrimonio a Israel es por amor, ¿qué espera de ella? Amor. Espera una respuesta amorosa. Y por eso se proclama, se anuncia, se prepara el camino. He aquí viene tu Salvador. ¿Vas a salir a recibirlo, Israel? Y una vez más, tenemos que reflexionar sobre la iglesia. ¿No es acaso la misma proclamación de Dios a la iglesia? Si era una pedagogía para el resto, ¿no será que ese anuncio, mucho más trascendental, porque siempre la pedagogía se queda cortica con lo que verdaderamente se quiere enseñar? Es mucho más trascendental lo que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Es inevitable ver esta promesa matrimonial sin recordar estas palabras de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, versículos 5 al 9 dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, ¿qué es? Las acciones. Miren que es el mismo vestido de Israel.
Es el mismo lino con el que vistió a Israel. Lo que Él espera, las acciones justas. ¿No es la misma figura? Muchos siglos después. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son palabras verdaderas de Dios. La pedagogía fue clara con Israel, pero lo trascendental de las bodas, de este nuevo matrimonio, nos incluye a usted y a mí. Estamos invitados usted y yo. Pero ¿saben algo que me llama la atención de esta respuesta también gozosa? Porque la respuesta es igual que la de Israel: gocémonos y alegrémonos, los que estamos invitados a esta boda. Me llama la atención porque dice: han llegado las bodas del Cordero y su esposa, ¿qué? Se ha preparado. Esa es una palabra clave. Si no se ha preparado, no habrá boda. No se puede ir a boda sin preparación. Jesús expresó una parábola de las vírgenes que no pusieron aceite en sus lámparas, y cuando llegó el novio no pudieron entrar porque se habían apagado sus lámparas. Exige preparación. Pero miren la pedagogía, cómo se cumple en Apocalipsis. Estos versículos más del capítulo 21, miren lo que dice, versículos 9 al 14. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá y yo te mostraré la desposada. Ven acá y yo te mostraré la desposada. Juan está viendo el matrimonio. Juan está viendo las bodas del Cordero. Y el ángel le dice: ven, te explico, ven, te enseño quién es la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios. ¿Quién descendía? Jerusalén. ¿De dónde? Noten el uso del mismo término, de Sión, de Jerusalén, de la misma desposada, la misma figura, pero esta desciende del cielo porque está preparada para este matrimonio. Es una Jerusalén espiritual, una Jerusalén real. De pronto hay quienes ponen sus esperanzas en la Jerusalén literal, de donde están saliendo misiles y sangre, pero esta es la Jerusalén que Dios tiene preparada para ese matrimonio, donde se expresa la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Yo no creo que Israel, cuando Isaías les habló de este matrimonio, sabían de este otro matrimonio, de cuál era el que realmente Dios quería que conocieran. Y es este, aquí están sus nombres escritos. Pero el versículo 14 termina diciendo: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, Israel y la iglesia. Antiguo y Nuevo Testamento en uno solo, porque el proyecto es uno. El proyecto de salvación es uno solo. Es el mismo. Dios quiere salvar a la humanidad. Dios nos está invitando a casarnos con Él, pero espera una respuesta. Y déjeme decirle que la respuesta es individual. Israel
no es invitada de manera macro, corporal. Cada judío, cada hijo de Dios tuvo que responder, y hubo fieles y hubo infieles. Lo mismo con la iglesia, lo mismo con el hoy. La invitación está abierta para disfrutar del matrimonio celestial en las bodas del Cordero, de disfrutar de la Jerusalén celestial, de entrar por esas puertas a las cuales estamos invitados, pero para eso hay que estar preparados. Pedagogía de Dios para nuestros matrimonios, sí, pero sobre todo pedagogía de Dios para la salvación eterna de cada uno. Cierre sus ojos allí donde está y solo recuerde una palabra y pregúntese: ¿estoy preparado? ¿Me deleito y me gozo en esta invitación a esta boda? Hay un nuevo matrimonio, hermanos, pero requiere una respuesta. ¿Qué le respondes tú a Dios? Gracias, Señor. Gracias por tu oferta de matrimonio. Sí. Hoy te decimos sí. Acepto. Aquí estoy, Señor. Tan indigno como Israel. Inmerecedor como Israel. Pero quiero aceptar tu oferta, tu salvación, tu perdón, tu reconciliación, tu restauración, mucho más trascendental que cosas materiales. Quiero estar, Señor, en las bodas del Cordero. Gracias, oh Dios. Y allí en su corazón, dígale al Señor, confiésele al Señor su sentir. Nadie puede confesar por usted, solo usted. Es una respuesta individual. Dígaselo al Señor: Señor, yo quiero estar en esas bodas. Y si esta palabra le genera alguna duda, dígale al Señor hoy, entréguele esas dudas y dígale: Señor, tuyo soy, tuyo soy. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Buena semana.